Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, qué bueno que se hayan sumado a este seminario. Eh, lo que vamos a ver es vamos a charlar un poco sobre la importancia y algunas características de los métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Me presento, yo soy Sebastián Berrastro, de carrera de grado, soy ingeniero en electrónica. Después hice un máster en negocios en la UADE, sí, soy ingeniero en electrónica de acá de la casa de UTN. En mi carrera profesional yo me dediqué a armar emprendimientos y armar empresas, ¿sí? De distinto tipo. Y después soy investigador en la facultad. eh, Soy codirector del Centro de Pymes, director del Laboratorio de Control, y en la actualidad tengo una consultora que se dedica a estrategia para empresas, ¿sí? La gestión y las decisiones estratégicas, asesoro y tengo una consultora que asesora en ese sentido. Bueno, no sé, Mariano, si vos te querés presentar también. Dale, cómo no. Buenas tardes a todos. Comparto lo que decía Sebastián. Gracias a todos por sumarse a este webinar en el que vamos a hablar un poco sobre los métodos cuantitativos. Mi nombre es Mariano Vidal. También soy ingeniero electrónico recibido en la UTN. Luego hice una especialización en ingeniería gerencial y una maestría en administración de negocios, también en esta casa de estudios. Trabajo ya hace varios años con Sebastián en lo que tiene que ver con cursos de grado y también de posgrado que damos en conjunto. Y en mi vida profesional me dedico hace 10 años a lo que tiene que ver con el management y la gestión de sistemas de infraestructura para compañías multigeográficas. Así que, muy bien, esa es la presentación nuestra como para comenzar. Les queríamos contar la metodología de trabajo del día de hoy. Vamos a estar con la presentación que ya pueden ver aquí de fondo que voy a estar compartiéndoles. Y la intención es que puedan utilizar Zoom en la parte de preguntas y respuestas, si es que tienen alguna consulta o algo de lo que quieran ahondar o ver en más profundidad. Vamos a probar si están ahí, Mariano, primero, que nos A ver, contesten, dale, a ver si cuenten, están, si están, que nos ahí va. cuenten, que nos cuenten un poco, a ver, por el chat, aunque sea, porque nosotros estamos muy acostumbrados a dar las charlas muy interactivas, ¿sí? Y en este caso, la interacción la vamos a poder hacer solamente por los chats. Si nos cuentas un poquito a qué se dedica cada uno, ¿sí? Como en alguna frase, en qué rubro están, aunque sea, así orientamos un poco todo lo que es la charla hacia las distintas profesiones o las distintas ocupaciones o empresas que tenga cada uno de ustedes y vamos orientándolo para que sea más interesante para ustedes. Si agarran el chat y nos escriben a qué se dedican, lo vamos viendo. Buenísimo. A ver, Si van llegando algunas respuestas, ahí estoy viendo ya varias. bien, buenísimo. Bien, ahí estamos. Perfecto. Sí, ahí nos Tenemos, están pasando a ver qué profesiones tienen, digamos, ok, a qué se dedican, ¿sí? ¿Qué profesiones? Eh, Bien, marketing digital, sí, inmobiliarias, perfecto. Empresas de bien, ingeniería, bien. Bueno, impecable. Excelente, ahí tenemos estudiante, bueno, muy bien. Bueno, ahí vemos que están atentos, ¿sí? Si no, no, bien, no tenemos el feedback de todos, así que está muy bueno que nos vayamos comunicando por el chat. Les vamos a hacer algunas preguntas a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Para ir viendo a qué se dedican y empezar a generar ejemplos y poder ver en función digamos, sus intereses. Bien, ¿te correcto. parece, Mariano? Arrancamos Dale, a ver el primer slide.
Dale, cómo no. Bueno, entonces, como habíamos dicho, hablábamos de algunas palabras interesantes en la titulación de este webinar, ¿no? Hablamos de métodos cuantitativos, hablamos de tomas de decisiones, ¿no? Son algunos conceptos que realmente hoy en día se utilizan muchísimo, ya que tenemos acceso a múltiples fuentes de información, como por ejemplo las redes sociales, ¿sí? Muy populares hoy en día todo lo que tiene que ver con Instagram, lo que tiene que ver con LinkedIn. Digamos, todas fuentes que nos van proporcionando, ¿sí? De muchos datos que van llegando de diferentes lugares, ¿no? Y la pregunta o, digamos, la intención en este webinar para empezar a mostrarles es decir, bueno, al tener todas estas fuentes de datos, a nosotros nos interesaría, nos gustaría hacer un camino que debemos recorrer juntos hacia lo que tiene que ver a la información y a su vez llegar a un punto culmine que es lo que tiene que ver con la visualización de estos datos, ¿no? Y lo principal asociado a toda esta información que les estamos dando, es decir, bueno, con todos los datos que yo recibo, ¿qué puedo hacer con ellos? Otras La, preguntas, la primera ¿sí? pregunta que, que cabe, bueno, es esta. ¿Qué datos tenemos hoy en día? ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? Y una pregunta que a ver si la podemos ir respondiendo en el chat directamente es, ¿los datos son información? ¿Sí? ¿Qué opinan? Los datos, cuando yo tengo datos, directamente, sin hacer nada, ¿ya tengo información o tengo que hacer algo para convertirlos en información? ¿Sí? A ver ¿Piensan que el si... concepto es el mismo? ¿Datos e información son lo mismo? ¿Tienen alguna diferencia? ¿Creen ustedes que se pueden tratar de la misma manera o no? Bien, bueno, ahí veo que varios están diciendo que no es lo mismo, ¿sí? Realmente en el mundo en que vivimos, la cantidad de datos y la cantidad de datos es muy grande. Nosotros tenemos muchos datos. Y el poder procesarlos, la capacidad de poder procesarlos y sacar información útil, ¿sí? Información útil para la toma de decisiones, es todo un trabajo, ¿sí? Es todo un trabajo que ahora vamos a ver, digamos, algunas introducción a esto, algunas cositas para poder empezar a transformar datos, ¿sí? En información, ¿sí? Que tiene, digamos, una, una gran diferencia y yo creo que la principal es que la información me permite utilizarla para tomar decisiones, ¿sí? Y a pesar de que nosotros creemos que somos como, como empresarios, como personas que nos interesan estas temáticas, ¿sí? Que solemos tomar decisión en base a datos y, y muchas veces yo me he encontrado, o la mayoría de las veces, me he encontrado que no es tan común encontrar empresarios, CEOs, o CEOs o gerentes de empresas grandes que tomen decisiones basándose en datos y no en algún otro tipo de percepciones, ¿sí? Ya que es muy importante también trabajar en las fuentes que recibimos los datos. No es lo mismo leer alguna información en un blog o en alguna plataforma social, sino sacarlos, por ejemplo, de máquinas industriales. Todas las fuentes van variando la manera en que vamos a trabajar estos datos para llegar a lo que Sebastián comentaba, que es esta ruta a tener una información y poder con ella darle valor agregado, ¿sí? Para poder tomar alguna decisión. Esto nos conduce desde ya a una tercera pregunta que tenemos para hacerle, que es, ¿qué hago con ellos? ¿No? Hablábamos recién de tomar decisiones, pero ¿qué implica tomar una decisión en base a un dato? ¿Es algo que puede hacer cualquier persona? ¿Es algo que podemos gestionarlo fácilmente? ¿O piensan ustedes que va a tener alguna necesidad adicional para que realmente podamos tomar una decisión con esto? Y por supuesto, la última pregunta en referencia a lo que son los datos es ¿para qué la puedo usar finalmente? ¿No? Esto que estábamos comentando o viendo en conjunto recién, que hablaba de, yo lo puedo, por ejemplo, plasmar en un gráfico, un dato, ¿será la forma de poder accionar? ¿Será la forma de poder transmitirle algo de valor a la gente que está, por ejemplo, en una reunión con nosotros?
Yo, a ver, cuento en mi experiencia cómo ingresé a este mundo em, de darme cuenta la importancia de los métodos cuantitativos y de tomar decisiones en base a los datos. En la primera empresa que yo armé, que era una empresa de computadoras de a bordo para máquinas agrícolas, em, habíamos hecho un desarrollo, era una de las primeras computadoras de a bordo para toda digamos, para la parte agrícola, específicamente para pulverizadoras mosquito, las llaman, ¿sí? Son un tipo de pulverizadoras autopropulsadas muy grandes. Y nosotros habíamos desarrollado una computadora de a bordo previa a que los autos, por lo menos en la Argentina, en el resto del mundo ya había algunos, pero en Argentina todavía no tenían computadoras de a bordo los autos. Nosotros habíamos desarrollado una computadora de a bordo que incluía incluso algunas maquinarias, algunos equipamientos de control que solían llevar estas pulverizadoras, que realmente lograba ser, digamos, si uno lo medía contra lo que había, que era un cableado estándar de toda la máquina, este era un cableado inteligente, incorporaba muchas funcionalidades de automatización, era súper beneficioso. Cuando hicimos el primer lote de pruebas, ¿sí? Que eran de 50 equipos, em, lo que pasó es que creo que 2 equipos en total tuvieron algún problema del primer lote. Entonces, cuando tuvimos la reunión para pasarlo a toda la línea de esta empresa, que era una de las empresas más importantes que producía este tipo de maquinaria, nos encontramos que nosotros íbamos confiados en que habíamos tenido una baja tasa de fallas para nosotros, que el equipo había funcionado muy bien, y cuando nos encontramos con el dueño y CEO de la compañía, junto a un grupo de gerentes, la mayoría de los gerentes estaba muy conforme con cómo había rendido, pero había un gerente, que era el gerente de ventas, que no estaba conforme con lo que había pasado, no le gustó. Nosotros presentábamos, ¿sí? Los datos, ¿sí? Y dijimos, mirá, es una tasa de falla baja. Bueno, charlamos un poco y después empezó a hablar el gerente de venta y nos destrozó. Contó una anécdota de cómo, de cuál era la sensación de una persona que se le rompió un equipo en medio del campo y que se quedaba varado y que no podía hacer otra cosa. Nos contó una historia y con nombre y apellido de la persona que le había pasado, que nos destrozó y nos sacó totalmente del juego, porque el dueño de la empresa valoró muchísimo más la anécdota que le había contado, ¿sí? El caso ese que le había contado el gerente de ventas, que cualquiera de nuestros números. Eh, Tardamos algunos años y mostrando muchos más números y mostrando que las tasas de fallas de otras características de la máquina eran muchísimo más altas que la nuestra, pero tardamos un tiempo largo en darnos cuenta en que vuelvan a adquirir el producto para toda la línea. Tardamos años en lograr eso. Y ahí yo me empecé a preocupar mucho por la parte de métodos cuantitativos, porque empecé a pensar, yo también tomaré decisiones en base a anécdotas, en algo que me cuentan, un cuentito que me cierra, y tomo decisiones que son perjudiciales para mi empresa, para mí, son perjudiciales porque alguien cuenta algo que cierra. De hecho, yo creo que la persona de ventas había contado tan bien el cuento que casi que nosotros también nos quedamos convencidos de que era un problema, ¿no? Lo que había pasado era un problema gravísimo, porque estaba tan bien contado, tan bien armado, que dijimos, bueno, ahí hay algo que tenemos que trabajar, porque el ser humano está claramente sesgado para tomar decisiones en base a anécdotas, a cuentos que le cierren. Y hay que hacer un esfuerzo por tomar decisiones en base a datos, ¿sí? En base a datos. Me pasó muchísimas veces, una de las características de los datos que uno suele cometer errores es
el analizar, por ejemplo, cuántos clientes me generan el mayor porcentaje de mis ingresos y cuánto esfuerzo me generan eh, esos clientes versus el resto de los clientes. Yo, me ha pasado en mis empresas y en muchas empresas que asesoramos con la consultora, de que nos dan ratios como que el 10% de nuestros clientes nos generan el 80 o el 90% de nuestros ingresos, ¿sí? Y esos clientes nos insumen el 10% de nuestro esfuerzo. Entonces estamos ocupando el 90% de nuestros esfuerzos a un 90% de clientes que nos dan un 10% de nuestros ingresos, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver esas características, claramente esa empresa es optimizable, se puede trabajar muchísimo en eso y hay una sensación de que estamos trabajando mucho, de que estamos haciendo las cosas bien si no medimos determinados indicadores, porque naturalmente nos cuesta tomar decisiones en base a esa información. Bueno, un poco esto es contarles un poco por qué me gusta tanto la parte de toma de decisiones en base a datos, ¿sí? Porque es una disciplina que uno tiene que trabajar bastante y hacer un esfuerzo consciente por tomar decisiones de esta manera. Totalmente, haciendo un poco de complemento a lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, que es a lo que, por ejemplo, yo me dedico, toda la información que se reciben de diferentes fuentes, como ser servidores, máquinas y computadoras, como ser en sí la información individual de cada una de esas máquinas, no sirve de mucho, no tiene demasiada información o valor agregado, pero la verdad es que aplicándole ciertos métodos que vamos a ver ahora en un ratito, podemos llegar a entender, por ejemplo, cuál es el ciclo de ocupación de un disco duro de una computadora, ¿no? Y estimar, con algunos cálculos bastante simples, cuál será el momento o en qué periodo de tiempo puede, por ejemplo, un disco llenarse en su ocupación, ¿no? Bien, yendo a algo, queríamos nosotros mostrar algún ejercicio un poco más práctico, ¿sí? Para que ustedes se lleven de este pequeño webinar algún concepto en puntual. Nosotros vamos a trabajar con lo que tiene que ver con estimaciones puntuales, ¿no? Básicamente las estimaciones puntuales nos permiten representar, ¿sí? En base a un conjunto de datos, poder llevar a tomar decisiones sobre lo que se llama una población, ¿sí? Es decir, sobre de una pequeña muestra tomar sobre la población alguna decisión. Y, por ejemplo, una de las distribuciones más conocidas de estas poblaciones es la que se llama distribución normal. Probablemente la hayan escuchado hablar como la distribución de Gauss o campana de Gauss, ¿sí? Porque resulta que hay varios eventos o gran cantidades de eventos o situaciones que tenemos en la vida cotidiana que cumplen con una cierta forma, ¿sí? De una curva, que es esto que yo les decía de la campana, como por ejemplo diferentes datos antropométricos de las personas, el peso, la altura, hay otras cosas como lo que tiene que ver con los consumos de energía, gas, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, con lo que tiene que ver con votos en las elecciones, que mantienen este patrón de función de campana. Sí, más allá de esta distribución, que es muy particular y que se usa para infinidad de cosas como estimar la cantidad de clientes diarios, digamos, se utiliza, es muy, muy utilizada porque hay muchos fenómenos, ¿sí? Que tienen esta forma. Hay otros fenómenos particulares que tienen otras formas que ahora no nos vamos a dedicar, pero en realidad lo que queremos pasar es por un análisis, ¿sí? De cómo uno mira datos, les encuentra determinados parámetros y determinada forma a esos datos, y en función de eso es mucho más fácil empezar a tomar decisiones y usarlo para la toma de decisiones. La intención ahora es hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Para mostrar esto que estábamos comentando. Y la intención a priori es partir, ¿sí? Con una comunidad, un pueblo, donde nosotros necesitamos estudiar su altura. Entonces, supónganse ustedes que agarran a algunas personas en la calle, ¿sí? Lo que se denomina una muestra, y a esas personas le preguntan su altura, por ejemplo, ¿sí? Ustedes toman nota de esa altura, digamos, en centímetros, por ejemplo, y acá empieza a generarse o a aparecer algunas preguntas interesantes. Es decir, si yo tomo la altura de 2 o 3 personas en la calle, ¿servirá para poder estimar
cuál es la altura total o entender cómo se distribuye la altura en esta población? ¿Tendré que tomar de más gente, de menos gente? ¿Sí? ¿O qué distribución empieza a tener esto? Si yo lo empiezo, por ejemplo, a graficar en un par de ejes cartesianos, ¿no? Y empezar a entender cómo se empieza a distribuir. Como les adelantábamos anteriormente, lo que son los datos antropométricos de las personas, respetan esto que les decíamos de la función tipo campana, y la realidad es que empezamos a obtener algo parecido o similar a esto, ¿no? Si nosotros nos fijamos en este pequeño gráfico que pusimos aquí sobre la izquierda, ¿sí? Las primeras mediciones nos dan, por ejemplo, suponiendo y haciendo algo arbitrario en este pueblo, que personas de 1,69 m son 8 personas, ¿sí? De 1,66 m hay 6 personas, por ejemplo, en este pueblo, y personas que ya son más bajas hay menos, y lo mismo sucede con las personas que son más altas, ¿sí? Ahora bien, si nosotros continuásemos midiendo, ¿sí? Más personas, empecemos a tomar mayor cantidad de unidades dentro de lo que es nuestra muestra, empezaríamos a llegar a algo parecido o del estilo de esto que estaba mostrando sobre la derecha. Fíjense que aquí se grafica esta función campana que les decíamos. Una pregunta que también a ver si la podemos responder. ¿Para qué me puede servir a nivel negocios, ¿sí? O a nivel toma de decisiones, saber la altura de la gente? ¿Ahí se les ocurre para qué puede servir o no sirve para nada? Saber dónde está la mayor cantidad de gente entre qué altura y qué altura está la mayor cantidad de gente. ¿Para qué me puede servir? ¿Se les ocurre? A ver si escriben en el chat y tenemos alguna idea de para qué puede servir. Va medio rápido el chat, hay que irlo siguiendo. ¿Ah? Piensen ahí qué aplicación, ¿no? Como le decía Sebastián, qué aplicación se les ocurre que pueden tener. Y también interesante ver esto de tomar menos o más valores, ¿no? Si hay alguna diferencia respecto a eso. Acá algunos dicen que el chat está deshabilitado. No, el chat nosotros lo vemos, así que escriban a través del chat. Después que ahí vamos viendo sus respuestas. Y ahí preguntan dónde se puede ver el webinar luego. Ahí vamos a... Después le vamos a estar pasando el link. Bueno, pero a ver, lo interesante o lo que se puede ir viendo, si a priori de las conclusiones que podemos ir sacando, fíjense que esta curva que aparece aquí sobre la derecha, si nosotros buscásemos cualquier altura, si desde los 0 centímetros hasta los centímetros que ustedes quieran, si 250 o lo que fuese, podemos trazar un punto y entender cuánta gente, ¿sí? Corresponde con esa altura deseada. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros partimos de algunas mediciones, algunas pocas mediciones, que dentro de un ratito vamos a ver, como les preguntaba al principio, si tienen que ser pocas, muchas o cómo va variando. Pero lo interesante es que llegamos a hacer una estimación, que esa es la palabra correcta, de entender para todas las alturas cuáles son los valores que tenemos. Ahí varios comentaron que comparto, ¿no es cierto? Uno podría, a la altura de la puerta de 2 metros tiene una razón, ¿no? ¿Por qué la altura de una puerta, digamos, tiene la altura que tiene, ¿sí? Las marcas de ropa, ¿sí? Cualquier marca de ropa podría, ahí escribieron algunas marcas de ropa, ¿no? A ver, para generar los talles de la ropa tendría que tomar un buen porcentaje. Que le sirva a un buen porcentaje y tengo que tomar la decisión de si vale la pena hacer un talle más grande o más chico para ajustarse a determinados segmentos y ver la cantidad de gente. Todo eso es lo que uno puede empezar a tomar decisiones, desde la butaca de un auto hasta la aerolínea, el tamaño de los asientos, ¿sí? Digamos, hay un montón de decisiones que a partir de estos datos antropométricos, uy, es difícil la palabra, me permiten
cubrir un buen porcentaje de la población, pero me va a costar muchísimo cubrirlos a toda la población sin dejar a nadie afuera, porque es tan variada que me costaría mucho. Entonces, lo que yo intento es con esos datos tomar decisiones que cubran el porcentaje que yo deseo, ¿sí? Claro, efectivamente. Y ahí empezamos a hablar un poco de lo que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, hablar de valor. Es decir, si yo puedo acotar esta curva a, supongamos un porcentaje, el 85% de esta población que estamos viendo aquí sobre la derecha, podríamos hacer un producto, ¿sí?, que alcance ese 85% de la población, y esto va a tener desde ya una estrecha relación con lo que tiene que ver con mis ventas, ¿sí? Seguramente con eso. A ver, porque quizás muchos de los que están en este webinar dijeron, esta curva yo la vi, ya me la contaron, yo en algún lado la vi. Bueno, a pesar de que la vimos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero preguntarles si ustedes miden, por ejemplo, de la cantidad de clientes diarios, ¿sí?, que tienen, el valor medio y el desvío estándar, digamos, ahora vamos a ver, o si le sacaron la forma que tiene esa curva, si la utilizan, porque la vemos, pero a veces no la usamos para tomar decisiones. Yo estoy seguro que muchas empresas de ropa, incluso de acá de Argentina, ¿sí?, se basan en cómo lo hacen otros, ¿sí?, en cómo son los talles y cómo son los tamaños de ropa más internacionales, y no lo y cuando uno lo apunta a una población nacional, ¿sí?, no hace un pequeño estudio de Obvio. cuál es los talles que tienen que tener. Yo creo que acá en Argentina, ¿cuántos habrá que no tenemos que hacerle dobladillo a los pantalones? ¿Sí? Probablemente eso se podría corregir midiendo cuál es la población a la que apunto y corrigiendo los tamaños de la ropa a la que apunto. Mucha gente toma en función de lo que hacen otros en vez de basarse en este tipo de curvas, ¿sí? Y ahí hay una gran posibilidad de ahorros, de mercados, de mejora del servicio que damos, porque a mí me encantaría comprarme pantalones en un lugar donde no le tenga que hacer el dobladillo, si eso fuese posible, o que la ropa venga para una contextura, digamos, o segmentada en los principales segmentos del mercado, y que eso apunte. Yo creo que cualquier empresa ahí tiene una posibilidad, una ventaja competitiva. Sí. Eh, Eso como un pequeño ejemplo, ¿no? Después hay un millón de cosas que nosotros tomamos decisiones por cualquier otra cosa que no sea por medir y tener un indicador que nos ayude a tomar esa decisión. Sí, y también esto, como comentamos al principio, es uno de los ejemplos que hay de tipos de distribución. Después, por supuesto, hay más tipos de distribución que existen dentro del universo matemático que engloba los métodos cuantitativos. Ahora, habíamos llegado a esa curva que nos describía lo que tiene que ver con esta población de este pueblo en referencia a la altura, ¿no? Y esta curva tiene algunos valores característicos, como su valor máximo, ¿sí? Que es un valor que se denomina con la letra griega mu, ¿sí?, que es la que tenemos aquí expresada en color negrita. Y lo interesante es que si ustedes trazan una recta exactamente por ese punto máximo de esta curva, la curva o la campana de Gauss queda exactamente simétrica tanto a izquierda como hacia la derecha. Esto lo podemos ver en esta forma, ¿sí?, en esta curva que tenemos aquí, y se presenta un valor muy interesante que es el que se llama desviación típica. ¿Qué es la desviación típica? Bueno, es el corrimiento que tenemos desde este valor medio, ¿sí?, de la población, o este valor mu, y lo que nos va a permitir entender, ¿sí?, es cuánto hacemos este corrimiento que yo les mencionaba. Desde ya que el valor que se denomina desvío tiene también otra letra griega que es letra sigma, y puede tener distintos tipos de valores desde ya. Y cuanto más grande hagamos este valor, esta curva que nosotros estamos tomando se empieza a hacer, sí, más plana, se empieza a hacer más chata. Y A, cuanto... a Sí, ver, Seba. si pueden vayan escribiendo también, Ujú. ¿qué significa esto de que sea más ancha, ¿sí?, esa curva
o que sea más finita. ¿Qué quiere decir? ¿Se imaginan qué quiere decir? ¿Alguien se acuerda o se imagina qué es lo que significa que esa curva sea más finita, o sea, está más cerca de que todos los valores estén más cerca o más lejos? ¿Se imaginan qué quiere decir? Piénsenlo como que esta curva se empieza, yo la empiezo a estirar, ¿no? De las puntas, y eso lo hace que sea más chata, en el caso de que sigma sea más grande, o achicarlo que me quede muy pegada, muy ajustada a lo que es esta línea de color naranja, ¿no? Que tenemos aquí como la media de población. Bien, bueno, entonces, si yo tengo una curva que es más ancha, ¿sí? Lo que me está queriendo decir, ¿sí? Es que no tengo, que a medida que voy tomando valores de la población, están muy separados del valor medio, ¿sí? Con lo cual, el valor, digamos, va a tener lo que se llama más dispersión, va a tener valores que no van a estar tan concentrados. Es la medida de concentración de los valores. Cuanto más concentrados están, voy a encontrar a la mayor parte más cerca de ese valor medio. Si yo tuviese una población, no sé, que tiene, por seguir con el ejemplo de altura, que el valor medio es, no sé, 1,65, más o menos, ¿sí? 5 centímetros, ¿sí? Que están entre uno, todos están, o la mayor parte está entre 1,70 y 1,60, lo voy a tener muy concentrado y eso me va a ayudar a tomar un tipo de decisiones, ¿no? Decir, bueno, la mayoría está muy cerca, o mis seguidores de Facebook, para los que pusieron ahí que se ocupan de la parte de marketing. Si yo tengo todos mis seguidores muy cerquita de un valor medio de, no sé, 15 años, quiere decir que todo mi público, ¿sí? Está muy segmentado en los 15 años, ¿sí? Y que le tengo que hablar a un público de 15 años, ¿sí? Y no a otros públicos. Si lo tengo muy amplio ese desvío estándar, quiere decir que mi público es muy amplio, que tengo valores entre 65 y 10 años. Entonces, para hablarle a ese público es un poco más complejo. Tendría que lograr segmentarlo nuevamente, porque ¿cómo hago para hablarle de la misma manera a una persona de 65 años que a un chico de 10 años? ¿no? Entonces, el público cambia, ¿sí? Entonces, ese desvío estándar lo que me dice es qué tan concentrado, qué tan lejos está del valor medio de mi público. Totalmente. Ahí, digamos, en este ejemplo que estábamos dando, se pueden también incurrir en muchos otros, como decía Sebastián desde ya, ¿no? Pero fíjense que si logramos encontrar esta propiedad que tenga este conjunto de datos que tomamos, que respeten esta curva de tipo campana o de curva de Gauss, podría ser muy interesante saber, por ejemplo, la totalidad de porcentaje que está en cierto rango. Por ejemplo, digamos que, como contábamos antes con el tema de la ropa, nos interesaría abarcar, no sé, digamos el 95%, por ejemplo, de las alturas que están dentro de esta muestra que tomamos. O, por ejemplo, si hablásemos, no sé, por ejemplo, de neumáticos, por así decirlo, podemos hacer ensayos de cada cuánto esos neumáticos se rompen, por ejemplo, y nos interesaría saber cuándo el 99% de los neumáticos, entre qué cantidad de kilometraje, ¿sí?, se encuentra la rotura. Y eso es algo muy interesante que nos permite encontrar la distribución normal, que vamos a ver en el gráfico que viene a continuación. Primeramente, nos gustaría mostrarles que esta curva sí presenta una ecuación matemática, que fue casualmente la que descubrió Gauss, que tiene, bueno, esta expresión a través de la cual ustedes pueden hacer esos cálculos de porcentaje que yo les estaba comentando anteriormente. Porque hay una propiedad adicional, ¿sí?, que dice que debajo de toda esta curva que estábamos graficando aquí, si yo tomo absolutamente todos los valores, esto me va a dar el 100% de los valores que estamos tomando dentro de esta muestra, de esta población que estamos estimando. Bien. Si querés, volvamos un poquito a la diapositiva anterior, un segundito. Lo importante y el gran aporte de Gauss es que logró, ¿sí?, que a muchas distribuciones que cumplen la distribución normal, poderla representar
¿sí? Y poder tomar decisiones solamente teniendo que medir dos valores, ¿sí? Teniendo que medir el valor medio, ¿sí? Y el desvío estándar, ¿sí? Fíjense que toda una función, toda una distribución gaussiana normal, se puede representar solamente midiendo un valor medio. ¿Qué es un valor medio? Un valor medio es un promedio, ¿sí? ¿Se entiende? Es el promedio, tomo un promedio, ¿sí? De las alturas, ¿sí? O de una muestra de las alturas y saco el valor medio. Y después saco el desvío, ¿sí? Que también tengo una función para, digamos, que tiene una ecuación para poder sacar el desvío, ¿sí? Veo cuánto se corre del valor medio, ¿sí? Cuántos se están corriendo del valor medio de esas muestras, y tengo el desvío estándar, ¿sí? Esos dos valores, ¿sí? Que los puedo sacar a través de una muestra de esa población, puedo estimar toda la población con un cierto grado de confianza, puedo estimar toda la población, ¿sí? Y puedo ver cómo se comporta toda la población tomando dos valores nada más de las muestras que saqué. Del conjunto, exactamente, del conjunto de datos. Entonces, en base a eso, ustedes podrían utilizar esta fórmula y poder sacar eso. O también lo puedo usar a través de diferentes software de cómputo, como por ejemplo el Microsoft Excel, desde ya, que nos permite sistematizar este tipo de cálculos y no tener que hacer, por supuesto, cálculos matemáticos complejos como integrales y demás funciones matemáticas. A ver, claramente yo agarro una muestra, a esa muestra la paso una función de Excel, la meto en una función de Excel y directamente me da el desvío estándar, me da el valor medio, me da la moda, me da un montón de otros parámetros que pueden ser característicos, y con eso puedo incluso reproducir esta función, ¿sí? Normal, y puedo estimar el resto de los valores directamente, ¿sí? Bien, como comentábamos anteriormente, debajo de la curva tenemos el 100%, ¿sí? De los valores, pero como adelantaba Sebastián antes, sería interesante quizás tomar ciertas porciones debajo de esta curva como quiero decir, como punto de partida, que el centro de la curva, si recuerden que está identificado por la media, y que además tanto a izquierda como a derecha tenemos la mitad de los valores porque la curva es simétrica. Entonces, fíjense que lo que se calcula, por ejemplo, al 68,2% exacto de los valores que están contenidos en esta curva, se denomina que es exactamente a un desvío de esta media de valores. Y, por ejemplo, el 95,4% de los valores están en dos desvíos. Y a tres desvíos ya tenemos el 99,7% de los valores. ¿Se, se entiende la importancia de esto? Esto es maravilloso, ¿sí? Esto es algo muy importante y esto es una conclusión de la que uno saca muchísimas conclusiones y puede tomar un montón de decisiones. Si yo sé que toda mi población tiene digamos, que el parámetro que estoy midiendo tiene esta forma, tiene una distribución normal, logro medir el valor medio y el desvío, ¿sí? Que lo hago a través de muestras normalmente. Y esto me devuelve que puedo saber entre qué altura, por ejemplo, y qué altura, o entre qué número y qué número, la variable que yo estoy midiendo, voy a encontrar el 95%, ¿sí? El 60, o el 68%, según lo que quiera ir calculando, o el valor que quiera, ¿no? Eso está calculado en desvío estándar, pero yo puedo tomarle, es para que se entienda cuántos desvíos estándar me representan la probabilidad de encontrar ese valor, ¿sí? Pero después puedo tomar yo la decisión de qué porcentaje quiero abarcar de la población con los datos que estoy tomando. Si yo pudiera decir que tengo al 95% de mi población, de la población de Argentina, tiene una altura entre 1,60 y 1,75, ¿sí? Y ahí le tengo el
el 95% es un dato importantísimo, ¿sí? O que mi público, ¿sí? Así disperso como lo veo, que puede venir cualquier cosa, sé que el 95% está entre 21 años y 35 años, ¿sí? Sé a qué, digamos, sé a dónde apuntar, sé cómo moverme, sé entre qué límites empezar a trabajar. Y probablemente hayan escuchado, quizás en sus trabajos o en la vida cotidiana, la tecnología o lo que se llama metodología, perdón, mejor dicho, Six Sigma. La letra griega que estamos usando aquí, sí, es la letra sigma, y el Six Sigma básicamente lo que muestra es 6 veces, o sea, el doble del triple que tenemos acá, que es el 99, y los sucesivos 9 que aseguran que todo lo que tiene que ver con ese proceso están contenidos debajo del área de esta curva. ¿Sí? Es de ahí que sale el concepto de esto. Bien, habiendo dado este pequeño ejemplo, demostración de lo que pudimos hacer con una simple serie de datos, ¿sí? Que tomamos dentro de una comunidad sus alturas, pasamos al próximo tema, ¿no? Que habríamos visto en nuestro diagrama inicial, que hablaba de la información, ¿no? Un poco estuvimos hablando de esto. Y por supuesto ahora con este pequeño background que fuimos dando, la primera pregunta que aflora es, ¿qué significa ahora que contemos con esta información? ¿No? Porque con el ejemplo que dio Sebastián y demás, decir, bueno, ahora tenemos la curva, tenemos la media, sabemos cómo graficarla, yo puedo contarles a ustedes con un 99%, por ejemplo, de seguridad que los valores entre tal y tal están contenidas mis datos. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿No? ¿Qué puedo aportar a partir de contar con esa información? Y por supuesto, ¿qué hacer con ella? Si una vez que la tengo en posesión esa información de esa forma mostrada. Y desde ya puedo generar valor y para qué me sirve o en qué la uso dentro de lo que es el negocio. Un buen ejemplo, digamos, que a mí me gusta mucho de para qué sirve esto, ¿sí? Y por qué hay que tener mucho cuidado con cómo se interpreta esta información, a pesar de que es importante obtener la información, después hay que tener mucho cuidado de su interpretación, ¿sí? De vuelta, porque tenemos un sesgo bastante importante a tratar de justificar los valores que nos da en los datos y no de analizarlos más fríamente. Un buen ejemplo es la fundación Bill Gates estaba intentando generar entidades educativas, ¿sí? Y para eso, digamos, que logren conseguir que las personas tengan el mayor éxito posible en negocios o en determinados ámbitos de la vida más bien laboral y económica. Y para eso empezaron a trabajar en relevar datos de las distintas entidades educativas de qué porcentaje tenían de estudiantes que habían logrado tener éxitos laborales de todas las entidades educativas del país, en Estados Unidos principalmente. Lo que llegaron a la conclusión, ¿sí? De que las entidades educativas más chicas, ¿sí? Les daban el mayor porcentaje de sus egresados, después tenían éxito, porque lo que hicieron fue generar un ranking, ¿sí? Y encontraron que en el tope del ranking estaban las entidades educativas más chiquititas, ¿sí? Las entidades educativas que eran más chiquititas estaban en el tope del ranking del porcentaje más alto de estudiantes que habían logrado el éxito. Entonces empezaron a crear entidades educativas que, que fuesen chiquititas, que tuviesen poca cantidad, y si ustedes se ponen a pensar, a tratar de encontrar por qué pasaba esto, entran a poder encontrar, pónganse a pensar ustedes cuál podría ser la razón, porque las entidades educativas más chicas logran egresados con mayor éxito, y
y uno empieza a decir, bueno, no, ¿por qué? No sé, porque le pueden dedicar más tiempo a sus estudiantes, el trabajo más personalizado con ellos. Y eso a veces es un error, porque lo encontramos rápidamente si lo analizamos y lo viéramos en gráficos más detallados, también encontramos que las entidades que tienen menor cantidad de estudiantes exitosos también son las más chiquititas, ¿sí? También son las que menos estudiantes tienen. ¿Por qué? Porque es un tema de distribución de probabilidad o de base de probabilidad. Si uno tiene, imagínense una entidad tiene dos estudiantes, tienen mayores chances, ¿sí?, de que esos dos estudiantes, en algún caso, solo por el azar, terminen siendo muy exitosos, y también si uno tiene dos estudiantes, también solo por el azar, esos dos estudiantes no pueden tener éxito. Entonces las entidades más chiquitas tienen más chances de estar en los extremos, en cambio las más grandes tienen más posibilidades de estar en el valor medio. Con lo cual, mucho cuidado al analizar la información, ¿sí? Porque no solo tenemos que recopilarla, sino que en función de eso tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que ser muy críticos con esa información. No tenemos que tratar de justificarla. Al contrario, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo por tratar de encontrarle algún error a las conclusiones que sacamos, de que las podamos, de que se terminen demostrando o terminar de hacerlas pasar por pruebas para que esa información termine dándonos valores que nos sirvan realmente para la toma de decisiones. Lo importante también a agregar acá en este ejemplo, ¿no? Es decir, para evitar equivocaciones y poder mostrarlo a niveles ejecutivos y demás, es cómo empiezo a mostrar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y uno de otros ejemplos que hoy día está muy popular y muy de moda, que ahora también en un ratito vamos a expandir un poco, es lo que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Esta pandemia mundial que nos rodea. Y fíjense la importancia quizás de la información que se va recibiendo, se va procesando, que puede llegar a tomar conclusiones, por ejemplo, de si extender o no extender, por ejemplo, una cuarentena o aislar o no aislar cierto tipo de país, ¿no? Seguramente hayan escuchado el valor R, por ejemplo, de la curva. Eso es básicamente información que sale de los datos recopilados que se toman, por ejemplo, a nivel país, Sí, ¿no? eso nos está diciendo de alguna manera cuántas, digamos, si nos va a crecer en forma exponencial o no la curva, cuántas personas que sean contagiadas contagian a una nueva. Entonces, si ese valor es mayor a uno, si cada persona que contagia a más de una persona, eso termina siendo exponencial, y si eso da por abajo, la curva termina cayendo naturalmente. Con lo cual, ahí tenemos un valor importante. Después ya habrán escuchado los días en que se duplica, tenemos algunos indicadores. Eso es todo métodos cuantitativos. En este tipo de cosas es súper importante el trabajar con métodos cuantitativos y no por intuiciones, por lo que nos parece, ¿sí? Porque en Claro. función de eso, ¿sí?, se toman decisiones muy importantes y muy grandes, y ante algo desconocido, ¿sí?, acudimos a este tipo de herramientas para poder eh, medir si las acciones que estamos tomando tienen las consecuencias que deseamos. Bien, como tercer paso, en el gráfico que hemos presentado originalmente, llegamos a lo que es la visualización, ¿no? Una pregunta, digamos, importante que tenemos para hacerles a ustedes es, ¿creen que es importante la forma en que yo lo muestre? O sea, ¿es lo mismo, por ejemplo, mostrar una tabla en formato Excel comparado con mostrar un gráfico un poco mejor o un poco más colorido como el que tenemos acá a la izquierda? ¿Y qué importancia tiene, ¿sí?, poder mostrarlos, por ejemplo, en forma dinámica? Piensen ustedes esto que hablamos recién del coronavirus, ¿no? Como para traer un ejemplo actual. ¿Sería útil, por ejemplo, poder tener un gráfico que me vaya mostrando día tras día cómo es la evolución y que yo pueda sectorizar, por ejemplo, digamos, por mes o por semana la cantidad de contagios, o lo que contaba Sebastián, esto de cuánto se va duplicando? Y por último, ¿no? ¿Es importante también o podemos generar valor en este campo en particular, más allá de que ya trajimos los datos, ya tenemos la información procesada? ¿A través de la visualización también puedo dar algún valor agregado en este campo? Lo interesante de todo esto es una frase que trajimos con Sebastián para compartir con ustedes, es que, un poco Sebastián lo adelantó antes, somos un mundo que somos inherentemente visuales, ¿sí? Y las imágenes hablan mucho más
que cantidad de palabras o cantidad de, llamémosle, números que podemos poner en una pantalla. Y nosotros necesitamos ver algunos datos como para poder entenderlos, como para que nos puedan transmitir determinadas cosas y nos ayuden a la toma de decisiones. No es lo mismo ver unos datos en una tabla, ¿sí? Todos mezclados, o por lo menos no tienen la misma facilidad de interpretación. Nuestro cerebro no está preparado para interpretar una nube de datos y poder sacar conclusiones fácilmente. Para eso necesitamos la ayuda de un procesamiento y que nos lo termine agrupando de distintas maneras para que nosotros podamos tomar decisiones. Nosotros les trajimos un ejemplo para poder hacer gráfico esto que estamos comentando. Fíjense acá, arriba a la izquierda tenemos una tabla en el software Microsoft Excel. ¿Sí? Tiene básicamente distintos productos con precios y con países, por ejemplo, que se visualizan acá. Y graficando un poco lo que decíamos antes del valor que puede aportar una visualización trabajada o acabada, podemos llegar a algo como esto, ¿no? En diferentes plataformas, computadoras, televisores, tablets, por ejemplo, o celulares mismos, poder graficarlo con distintos tipos de gráficos, con la redundancia, como pueden ser gráficos de torta, números, lo que se llaman diferentes gráficos tipo histogramas, de ojivas, gráficos de líneas, ¿sí? En definitiva, gráficos que muestren distintas tendencias con colores o que nos vayan dando distintos valores sobre un mapa, por ejemplo, para mostrar concentraciones, que nos pueden llevar a tener una visualización de lo que se denomina valor agregado. Bien, a modo de conclusión, digamos, de lo que estábamos hablando de la última etapa de los métodos cuantitativos, que es la visualización de la información, vamos a poder ver tendencias, como decimos, vamos a poder tomar una decisión, como estamos comentando, sacar también conclusiones que puedan aportar y desde ya poder mejorar nuestro negocio, ¿sí? Estos casos como los que contaba Sebastián, que podían ir aplicándose dependiendo, ¿sí? de la conclusión que ustedes saquen, es lo que podemos ir mejorando o aportando en Sí, distintos campos. en todas las empresas tenemos un gran número de datos, ¿sí? Y el aprender a procesarlos y aprender a interpretar esos datos de nuestros clientes, del comportamiento de los mismos, poderlos segmentar por edad, por distintos gustos, por distintas características, nos permite mejorar nuestros rendimientos, ¿sí? Y hoy en día es fundamental, fíjense en todo lo que es marketing digital, fíjense que todas las plataformas tienen casi de forma gratuita cada vez que hacemos publicidad, sea en Facebook Ads, Ads, en Google Ads o en las distintas plataformas que nos permiten generar publicidad, nos devuelven muchos datos preprocesados, ¿sí? Nos devuelven datos de nuestros eh, posibles clientes o de nuestros leads, ¿sí? Ya preprocesados para que nosotros podamos interpretarlos. Eh, Hoy en día eso es fundamental. Dicen que los datos en el futuro son el nuevo petróleo, ¿sí? Eh, ¿Por qué dicen esto? Porque hay grandes multinacionales peleándose por adquirir y tener datos, porque de esos datos se le puede sacar mucha información y esa información se convierte en rentabilidad y en posibilidad de nuevas ventas, de éxito de las distintas empresas. Están la mayoría de las grandes empresas recopilando datos, tomando datos de las personas como para poder después usarlo para la toma de decisiones. Con lo cual, tiene una importancia grandísima en este momento el poder trabajar sobre esos datos y sacar conclusiones y aplicarlos en nuestras empresas. Nosotros todos tenemos gran cantidad de datos que muchas veces no lo utilizamos para convertirlos en información y después tomar decisiones. Tal como hicimos en la primera sección, la intención ahora es, digamos,
recordar el camino que hicimos al principio, ¿no? De partir de los datos, la información y llegar a la visualización. Y haciendo uso de esto que hablábamos de él, por ejemplo, el tema del coronavirus, nos gustaría pasarnos a una herramienta, mostrarles una vista en una herramienta que permite trabajar con esta tipología de datos, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con curva de contagios, por ejemplo, del coronavirus, no sigue una distribución, por ejemplo, de tipo normal, como nosotros les habíamos mostrado en el ejemplo de lo que eran los datos antropométricos de los seres humanos. Entonces, la pregunta que podría venir a colación es, bueno, ¿cómo puedo hacer de una forma dinámica, accesible, para poder llegar a las visualizaciones dinámicas que necesitamos para poder mostrar en el mundo que nos rodea, ¿no? Y permítanme, voy a pasar ahora mismo a la herramienta para que la puedan ver. Esta es una herramienta colaborativa, ¿sí? Que permite hacer lo que tiene que ver el trabajo de la toma de los datos, la transformación en información, relación con diferentes fuentes de datos disponibles y a su vez lograr y llegar a una visualización. Es una herramienta gratuita, ¿sí? Digamos, con determinadas limitaciones. Se llama Power BI, ¿no es cierto, Mariano? Correcto, sí. Es de Microsoft, la pueden descargar en forma gratuita y es una herramienta muy poderosa para tomar datos de distintas fuentes de información, de cualquier base de datos, de cualquier Excel o de cualquier tabla que tengan dando vuelta por ahí o base de datos, tomar esa información, ¿sí? Y en función de esa información, estructurarla de alguna manera para después poderla presentar y presentar incluso en forma dinámica para empezar a tomar decisiones, ¿sí? Correcto. Acá nosotros tomamos de internet un set de datos, ¿sí? Que daba información justamente del coronavirus en los diferentes estados de los Estados Unidos. Y fíjense lo que hablábamos de hacer un gráfico dinámico, por ejemplo, ¿no? Ustedes, si les interesa ver información de algún estado en particular, yo voy a elegir California, fíjense lo que ocurre si yo hago un clic, ¿no? Al hacer un clic, automáticamente el gráfico, o lo que es Power BI, entiende que estamos hablando de lo que son los casos, cruza la cantidad de casos para este estado, la cantidad de muertes y el porcentaje, y fíjense que automáticamente sobre el mapa ya me marca todo el estado y me muestra las curvas, ¿sí? Que van siendo las específicas para lo que tiene que ver con este estado en evolución en el tiempo. Adicionalmente, acá arriba tienen lo que es digamos, un botón deslizable en el que pueden seleccionar fechas y automáticamente ahora en unos segundos van a ver que queda ajustado al rango de fechas que nosotros querramos visualizar. Esto simplemente con el uso de algunos clics en lo que tiene que ver con la parte de visualización dinámica de Power BI. Esto mismo te puede estar con número de clientes, con facturación de sus empresas, digamos, con facturación de cada sucursal de una empresa, con número de ventas o número de transacciones, facturación por transacción, la segmentación por distintas edades, a nivel geográfico, como ven acá, o un poco lo que ustedes les parezca que necesitan para poder empezar a tomar decisiones, ¿sí? Además, esta herramienta empieza a sumar algunas cosas que lo tienen ya en la versión paga de inteligencia artificial, ¿sí? Para sumarle un poquito de inteligencia artificial a esos datos, que es algo que es lo que cada vez viene avanzando, ¿sí? En este mercado. Por ahora está creciendo, ¿sí? Todavía no tenemos aplicaciones para pymes, digamos, las multinacionales ya están empezando a utilizar un poquito esto, ¿sí? Correcto, todo lo que tiene que ver con agregado de lo que es, quizás he escuchado como términos como Machine Learning, permiten mejorar lo que es el set de datos y obtener información más valuable dentro de lo que es este conjunto de información, ¿no? La realidad es que el uso de esta herramienta, como contaba Sebastián, es realmente muy sencillo, ¿sí? Tiene realmente un montón de tutoriales en internet para poder aprender a utilizarla y poder sacar valor de esta información, porque ustedes este tablero que ven aquí, que yo
lo hice en forma local en mi computadora, lo pueden exportar y presentarlos a distintos ejecutivos, ¿sí? O a la plana mayor de una empresa para poder generar el valor que ustedes deseen en base a esto que importaron como datos. Bien, yo ahora, Seba, si te parece, dejo de compartir y bueno, Dale. queda el espacio abierto para cualquier Para tipo algunas preguntas. Yo sé que estuvieron haciendo algunas preguntas, pero en medio de la presentación era un poco difícil irlas respondiendo, así que si tienen alguna pregunta y quieren, vamos a responder algunas preguntas ahora, si quieren irlas sumando, nosotros el chat lo vemos, ¿sí? No, ustedes capaz que no lo pueden ver porque me parece que está bloqueado el compartir, pero vayan sumando preguntas y vamos tratando de contestar algunas. Ahí puedo ver que en el chat general sí les han pasado el blog donde van a poder encontrar la grabación, la copia de este seminario para el que le interese volver a verlo. La herramienta para la visualización acá nos preguntan cuál es el nombre de la herramienta para la visualización de datos, se llama Power BI, ¿sí? Exactamente. No sé si yo tengo... Estoy mirando si hay alguna consulta más. Ahí, igualmente escribiendo para todos el nombre que les quede. Perfecto. Ahí está, ahí pueden enviar el nombre para que les aparezca a todos. Power BI. Eso, como les contaba Sebastián, es una herramienta gratuita, ¿sí? Así que pueden ingresar ustedes mismos si quieren en este momento a la página de Microsoft y lo pueden descargar para poder, ¿sí?, empezar a hacer uso de la herramienta. Bueno, no sé si alguien más. Bueno, acá preguntaban si la población que tomamos, sí, uno toma una muestra de la población y en función de esa muestra hace inferencias de poblaciones más grandes, ¿sí? Cuando uno tiene todos los datos, puede hacerlo directamente y con mayor nivel digamos, sin un error, ¿sí?, asociado por haber tomado poca cantidad de datos. Uno puede también limitar ese error, ¿sí? Pero, digamos, uno normalmente con poblaciones grandes toma un grupo de datos que le den un grado de certeza de lo que está infiriendo, ¿sí? Eso le decía Esteban. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, algún tema que quiere volver a repasar o quiere que profundicemos. Bien, acá dicen lo más complejo es tomar datos y que sean los correctos. Sí, el estructurado de los datos es importante, qué datos vamos tomando. Si trabajamos con una base de datos ya más estándar, esos datos son más difíciles de estructurar, pero muchas veces, yo por lo menos en mi experiencia con emprendimientos, eh, hay que tomar datos particulares en función de lo que uno después quiere medir, ¿sí? Eh, Hay datos muy importantes como cómo adquiero mis nuevos clientes o para una empresa, imaginemos una empresa que hace una determinada app y que quiere que se viralice esa app, uno tendría que medir este N, igual que con el coronavirus, uno tendría que medir eh, el grado de viralización, que quiere decir cuántas personas que adquieren mi app se la comparten a otros. Si logro que cada persona que comparte se la comparta, que adquiere mi app se la comparta a más de una persona, quiere decir que mi N es mayor a 1 y eso se va a viralizar y va a tener un crecimiento exponencial. Si eso es menor a 1, ¿sí?, quiere decir que esto se va a ir apagando solo. Con lo cual, a pesar de que a veces es difícil ver qué dato tomar, si uno sabe después qué quiere medir y cuáles son los datos importantes a medir, los empieza a encontrar, después empieza a ser cada vez más fácil estructurar todo como para que esos datos, ¿sí?, me aparezcan en mi base de datos. Claro. Ahí Germán nos estaba preguntando si Power BI requiere tener un mail profesional. La respuesta, Germán, es no para la versión gratuita, si vos lo podés bajar y utilizarlo sin mail profesional.
Ahora, para poder registrarte y poder usar la versión Pro de Power BI, sí necesitas un mail profesional y la licencia tiene un costo, si mal no recuerdo, de $2 mensual para poder usar la versión profesional. También acá estaba viendo recién, acabo de perder la pregunta, disculpen, de una persona que hablaba de la carrera en licenciatura de Ciencia de Datos que se aprobó hoy en el Consejo de la UBA. Efectivamente, muy interesante la nueva carrera, ¿sí? Y desde ya que en el contexto en el que estamos, aplica en cualquier contexto, ¿sí? Como decía Federico, inclusive yo estaba leyendo sobre la carrera y hablaban de que faltaban materias sociales, ¿no? Que es muy interesante también, porque necesita tener relación desde ya para poder ver cómo probar datos. Acá también preguntaban cuál es el porcentaje óptimo, ¿sí? Esto, fíjate, después no entro en este webinar, pero eso es el nivel de confianza, ¿sí? En función del nivel de confianza que yo quiero tener, es el porcentaje óptimo de la muestra que tomo, ¿sí? Ahí estaban preguntando sobre algún material para hacer, para aprender Power BI. Desde ya en YouTube hay un montón de videos. Si no, perdón, que estaba buscando. Yo les recomiendo, hay un libro que es de Powell, ahora se los voy a escribir. Lo pueden encontrar en internet o descargarlo desde Amazon como ebook, que es excelente para poder comenzar. Si no tiene un nivel avanzado, digamos, de conocimiento, y se lo estoy mandando a la persona que lo había pedido también para todos, para que lo puedan ver como material bibliográfico. A ver si estoy leyendo. Van cayendo, son demasiados, necesitamos un algoritmo acá para procesar los datos. Sí, nos está faltando, sí, y por alguna razón yo los tengo un poco, no sé por qué no me aparecen bien ordenados, pero... A mí me pasa lo mismo, se me van corriendo. A ver. Bueno, ahí Gabriel pregunta si seguimos brindando webinars. Bien, Sí. lo que es encuestas y el porcentaje de gente, acá están diciendo que a veces hay bajo porcentaje de gente que contesta. Pasa mucho con el bajo porcentaje de gente que lo contesta, y, y de todas maneras, a pesar de eso, a pesar de que haya un bajo porcentaje, a veces nos sirven para inferir muchas cosas, porque a veces no necesitamos tantos datos, depende un poquito cuál sea el desvío ese que habíamos visto, de cuál sea la dispersión de los datos. Pero si la dispersión es baja, con muy pocas muestras, yo logro niveles de confianza altos, con lo cual, digamos, a veces, aunque las encuestas no sean tan grandes, me sirven igual. Y por otro lado, las encuestas muchas veces lo que hacen es ayudarme, porque estos son métodos cuantitativos, ¿sí? Una encuesta muchas veces la usamos, o un focus group, para métodos cualitativos y terminar de entender por qué algún indicador me da mal. Por ejemplo, yo hice determinados cambios que supuse que iban a pasar tales cosas. Con estos indicadores cuantitativos mido si está funcionando o no está funcionando, pero muchas veces no me alcanzan para interpretar el por qué y qué tendría que hacer para cambiar eso. Entonces ahí voy a métodos cualitativos que hacen que me surjan nuevas ideas y que pueda generar nuevos experimentos, ¿sí? Que los voy a medir de vuelta con métodos cuantitativos, ¿sí? Y que me van a permitir lograr el crecimiento de mi empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo estoy tratando de que mi empresa crezca o de tener más clientes, yo puedo hacer una encuesta para preguntar determinadas cosas, ¿sí? Y ver si se me ocurren nuevos experimentos para hacer y medir. Y ahí hablan también de un concepto muy interesante que es el data warehousing. El data warehousing, lo conocen, es el archivo masivo de datos o lo que se llaman consultas complejas. Y desde ya, el manejo de datos que hablamos tiene estrecha relación con data warehousing porque son los archivos históricos. Y Power BI permite, ¿sí?, conectarse con diferentes fuentes de base de datos grandes que tengan archivos de información. Ahí, Seba, creo que hay una pregunta para vos que creo que la vas a poder responder mucho mejor que yo, que es ¿cuáles son los principales datos que tenemos que conocer en un microemprendimiento? Está buena esa pregunta. Eso capaz que es un poquito amplio, pero en un microemprendimiento, cualquier emprendimiento crece por 3 variables y solo por 3 variables. Eso es algo, digamos que en mi experiencia
fui acotando, porque si no uno, digamos, es bastante difícil, pero hay tres variables, y depende del tipo de emprendimiento siempre, pero hay tres variables y uno tiene que lograr que maximizar una de esas tres y no andar jugando tanto con las tres al mismo tiempo. Una es la viralización, que es la que hablamos recién, que es el N y cuántas personas comparten mi aplicación, por ejemplo. Si es un emprendimiento que es una aplicación, ese es el grado de viralización, ¿sí? Entonces, eso es una variable que tendría que medir en determinado emprendimiento. Otros emprendimientos, lo que tengo que medir es el grado de retención de clientes. ¿Qué quiere decir? ¿A qué velocidad adquiero clientes y a qué velocidad los pierdo? Si yo adquiero clientes más rápido que a la velocidad que los pierdo, ¿sí? Eso es otro índice de crecimiento y tendría que medirlo para otro tipo de emprendimiento, ¿sí? Y después, para un tercer tipo de emprendimientos, es el costo de adquisición de un cliente. Si yo logro en un emprendimiento que me cueste menos a nivel marketing adquirir un cliente, ¿sí? Que lo que lo puedo rentabilizar, ¿sí? Si, imagínense, si yo un cliente, por cada cliente que adquiero logro rentabilizarlo o me deja de ganancia 1.000 pesos y me cuesta 100 pesos adquirir un nuevo cliente, eso tiene una realimentación positiva que hace que mi emprendimiento crezca rápidamente, porque con un cliente invierto 100, consigo un cliente, gano 1.000 pesos, si eso lo volviera a invertir, ¿sí? Voy a tener 10 clientes nuevos y ahí voy a ganar, en vez de 1.000, voy a ganar 10.000 pesos. Y eso lo vuelvo a invertir, entonces tiene un crecimiento positivo. Entonces, esos son los tres tipos de variables que hay que medir sí o sí para ver si un emprendimiento está creciendo o no. Y esas son las tres variables que tengo que intentar maximizar, o una de las tres por cada tipo de emprendimiento. La idea es que mi emprendimiento tenga un motor de crecimiento que sea una de esas tres variables. No sé si contesté a la pregunta, pero... Muy bien. Ahí estoy leyendo un poco más, pero se repiten un poco y estoy, creo que viendo más o menos similares. Hay una pregunta acá de Juan que dice si el centro de learning dicta capacitaciones en Power BI, que no le está sacando el mayor provecho y le gustaría poder hacerlo. Desde ya, Juan, yo no sé si el centro de learning tiene una capacitación específica en Power BI, pero el curso, ¿sí?, de métodos cuantitativos damos digamos, una clase entera, ¿sí?, lo que es el uso de Power BI, y explotamos un poco más las características de este. Bien, ahí yo por lo menos no estoy encontrando alguna pregunta distinta. Acá Mariana había preguntado hace unos minutos si en la experiencia nuestra habíamos validado los datos con clientes, es decir, más allá de la revisión en las herramientas. A ver, Está yo buena me esa. dedico a eso. Yo Ah, tengo una consultora, digamos que lo trabajo en todas las empresas en donde trabajo. Armamos un tablero de comando, ¿sí? Digamos, una especie de tablero en donde tenemos indicadores, ¿sí? En donde a todas las empresas que asesoro tienen un tablero de comando que le va diciendo cuáles de estos indicadores, mientras están ok, le va diciendo que está todo ok, y cuando alguno de estos indicadores baja o pasa algo, hay que empezarse a ocupar de corregir ese dato, y si algunos indicadores están mal en el crecimiento, uno empieza a trabajar y a hacer lo que se llaman experimentos con un grupo de clientes para ir mejorando esos indicadores y que terminen dando positivos, y una vez que validé que mejoro uno de esos indicadores con un grupo de clientes, lo paso a la totalidad de clientes, ¿sí? Esa es la manera por lo menos en que yo trabajo y que valido todos estos indicadores. Bueno, vos, Mariano, también en tu trabajo sí, trabajas correcto. continuamente con esto, ¿no? Correcto, nosotros lo usamos mucho para lo que tiene que ver, como les contaba, la información que viene de diferentes máquinas o diferentes partes de la infraestructura, y desde ya con el cliente se coteja porque eso implica dinero de lo que se invierte o se desinvierte en infraestructura. Hoy día está muy utilizado todo lo que tiene el concepto de la nube, por ejemplo, y hay muchas veces que conviene, de acuerdo a los costos que se van teniendo, dejar de usar infraestructura en los propios centros de datos de los clientes y migrarlo hacia la nube, ¿sí? Y en otros casos no conviene, pero
Todo es a partir del análisis de datos en conjunto que hacemos con nuestros clientes. Sí, a ver, ahí tiraron algunos ratios contables, ¿sí? Los ratios contables no siempre son los ratios que yo necesito para la toma para la toma de decisiones a nivel gerencial o a nivel empresario, sea pyme o multinacional. Son dos disciplinas distintas, ¿sí? La parte contable está toda orientada para determinadas cosas y yo esos datos los tengo que procesar distinto, ¿sí? Es como un tipo de proceso de datos, va para la parte contable, que sí me da algunos indicadores interesantes, pero yo esto lo tendría que procesar distinto, ¿sí? Y tener otro tipo de indicadores para después tomar buenos datos, buenas decisiones a nivel empresario, ¿sí? Son como dos cosas distintas, ¿sí? Capaz que pueden nacer de la misma base de datos, pero son procesados de distinta manera. Bueno, creo que más o menos estamos, Sí, creo que ¿sí? estamos con todas las preguntas. Si les parece, bueno, nos veremos en algún otro seminario o en algún curso que se anote. Muchas gracias a todos por su tiempo, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Adiós.